Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El relato, cargado de tensión por los conflictos que se narran, muestra hasta qué punto puede llegar el poder. De alguna manera, se repite la experiencia de Jesús. Las autoridades judías tenían ciertas influencias para llegar hasta el poder romano y acusar a aquel que cuestionaba no solo sus creencias, sino sobre todo el poder que ellos temían perder. Pero el relato está presidido por la palabra de Dios. No temas predicar, sigue hablando, no te calles, yo estoy contigo. La palabra de Dios prepara a Pablo, por lo tanto, el apóstol no vive en esta situación ingenuamente, ni el conflicto es una sorpresa para él. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, o un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este viernes 30 de mayo, celebramos nuestra Eucaristía, ya casi esta última semanita, que estamos preparándonos a la venida de Pentecostés y luego nuestro tiempo ordinario, donde el Señor una vez más trabajará a través de su comunidad en la construcción del reino de Dios. Nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, escucha nuestras súplicas.
para que la predicación del Evangelio extienda por todo el mundo la salvación prometida por tu Hijo y todos los hombres alcancen la plenitud de la adopción filial que Él anunció, y así dando testimonio de la verdad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no temas, sigue predicando y no te calles. Yo estoy contigo. Nadie pondrá la mano sobre ti para dañarte, porque en esta ciudad hay un pueblo numeroso que me está reservado. Pablo se radicó allí 1 año medio, enseñando la palabra de Dios. Durante el gobierno del procónsul Galión de Acaya, los judíos se confabularon contra Pablo y lo condujeron ante el tribunal, diciendo: este hombre induce a la gente a que adore a Dios de una manera contraria a la ley. Pablo estaba por hablar cuando Galión dijo a los judíos: si se tratara de algún crimen o de algún delito grave, sería razonable que los atendiera. Pero tratándose de discusiones sobre palabras y nombres y sobre la ley judía, el asunto le concierne a ustedes. Yo no quiero ser juez en estas cosas. Y los hizo salir del tribunal. Entonces todos se apoderaron de Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon ante el tribunal. Pero a Galión todo esto lo tuvo sin cuidado. Pablo permaneció todavía un cierto tiempo en Corinto. Después se despidió de sus hermanos y se embarcó hacia Siria, en compañía de Priscila y de Aquila. En Cencreas, a raíz de un voto que había hecho, se hizo cortar el cabello. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es el Rey de toda la tierra. El Señor es el Rey de toda la tierra. Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la tierra. El Señor es el Rey de toda la tierra. Él puso a los pueblos bajo nuestro yugo y a las naciones bajo nuestros pies. Él eligió para nosotros una herencia, que es el orgullo de Jacob, su predilecto. El Señor es el Rey de toda la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios. Canten, canten a nuestro Rey. El Señor es el Rey de toda la tierra. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, siente angustia porque le llegó la hora, pero cuando nace el niño se olvida de su dolor por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Aquel día no me harán más preguntas.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos en este viernes 30, ya muy cercanos, ¿verdad?, al fin de mes, y así también estamos casi concluyendo con esta sexta semana del tiempo de Pascua. Este próximo domingo, ¿verdad?, nosotros ya estamos celebrando en este hermoso domingo la venida del Espíritu Santo, la fuerza de Dios, y así sucesivamente. ¿Cómo nos vamos renovando en la fuerza de Dios? Primero la ascensión de Jesús al cielo y luego esta venida del Espíritu Santo. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy, a la hora de pasar de este mundo al Padre, siempre nos presenta esta introducción para darnos a entender que este Dios que nos ama, que nos quiere, nos asegura que Él va junto al Padre y es desde ahí donde nos enviará la fuerza de su Espíritu. Con la ascensión que este domingo próximo nosotros vamos a celebrar, estamos entendiendo que la misión nuestra, es decir, de la iglesia, comienza aquí. Ñande con angaya yepita sotajina, peñande yara iba ñande baibaya jamaina, dale pepita pepe anique porque yo les enviaré el Espíritu Santo. Entonces el otro domingo, el 8, ¿verdad?, de junio, vamos a estar celebrando así la venida, la fuerza de ese Espíritu que nos renueva. Pero ahora, por eso nos dice, les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, sin embargo, se alegrará. El mundo se alegra cuando hay ausencia de Dios, lastimosamente. En vez de que al revés, en vez de que la ya no hay porque hay concordia, hay amor, hay entendimiento, todos nos preocupamos de los demás. Queridos hermanos, esta es una reflexión tan profunda que la Iglesia en su pedagogía nos invita a sentarnos, ya calcular, mañana, ya el Señor que sube, el Señor que nos deja. Vamos a llorar. El mundo estará contento porque Itama entonces hay años, entonces ya aprovecha, ya que hoy me años y tema. Sin embargo, el Señor vuelve a prometer. Esta tristeza se convertirá en gozo. Es decir, la fuerza del Espíritu. El paracletos, el paráclito en griego significa el defensor, el que está a tu lado, tu abogado. Entonces, sino que vamos a comenzar a mirar, a ver, a sentir. La mujer cuando va a dar a luz siente mucha angustia porque llegó la hora, pero así también cuando nace el niño se olvida, dice, de su dolor. Y así también, queridos amigos, la ñandé, entonces la Yaicuaina peñandera Júa, ñandere Yata, Jesús, que estuvo tanto tiempo, ñanden Boé, ñanden Baella, y de repente nos encontramos casi como que solos, ¿verdad? Pero en ese caminar, en ese esfuerzo, en esa búsqueda, después nos damos cuenta que los frutos por la gracia del Espíritu de Dios comienza a trabajar en nosotros. Entonces, lo que justamente es el objetivo de Dios que actúa a través de esta tercera persona que será el Espíritu Santo. Así que el llorar quiere decir el esfuerzo también, el esfuerzo continuo, ¿verdad? Porque sabemos que no será fácil la lucha siempre. Nuestras luchas son difíciles contra el mal para poder vencer, incluso algunas veces hasta podemos sucumbir, queridos hermanos. Pero no diga tú y entonces la lleva, sino que upepe añan de la ñañe pues no añan bapo, ñañemo que uno al lado al otro lleva. Precisamente diga tú también, ¿verdad? Darle la muerte certera a ese mal que quiere destruir nuestra sociedad, que quiere destruirnos a nosotros. Así es que vamos a pedir esta gracia especialmente. Fortalecernos, unirnos como comunidad y sobre todo esperando que la fuerza del Espíritu actúe en nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos: ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Por nuestra Iglesia,
para que la predicación del Evangelio se extienda por todo el mundo y todos reciban la salvación, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por nuestros enfermos, para que reciban el apoyo de sus familiares y de los demás, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por las familias desunidas, para que fomenten la fraternidad y experimenten el perdón, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor Dios, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación del pecado, se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana,
Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana. Hosana. Hosana en el cielo. Hosana. Hosana, Hosana. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tu sangre Me da vida, Señor. me da vida, tu cuerpo, Vivo Cristo. tu sangre Me da vida, Señor. me da vida. Oración final. Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, que es auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María, como el niño quiero estar. Tómame en tus Pasos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre.
santidad, de humildad. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracias, Ave María, hoy yo te ofrezco